2004. A los 2 meses de vida, su familia se radica en Tuluá, Valle del Cauca, por lo cual se crió en un paisaje caluroso, rodeado de un cielo azul y el verde de las plantaciones de caña de azúcar. A lo largo de su vida, Lina siempre se ha sentido fascinada por la naturaleza y los vínculos que se tejen con el territorio, la ancestralidad y las formas tradicionales y folclóricas de representar la vida. De ahí su simpatía por las artes populares, especialmente la danza y el teatro. Su interés artístico fue cultivado durante su adolescencia, cuando se acercó a la danza y a la narración oral, y se desarrolló muchísimo más cuando decidió estudiar paralelamente las carreras de sociología y teatro, con énfasis en dramaturgia. Al culminar estos procesos formativos, Lina centró su trabajo en la integración de elementos artísticos con fenómenos sociales y finalmente se formó como licenciada en Educación Artística y magíster en Historia. Ella nos acompaña hoy con su ponencia Mito, Leyenda e Historia, tránsitos creativos para la dramaturgia colectiva de la puesta en escena, pacíficos y rebeldes. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, agradecer este espacio, agradecer también como la invitación a palabrear sobre la dramaturgia, sobre el hacer y escribir teatro. Creo que es muy necesario seguir cosechando estos espacios y cultivándolos, porque nos permiten también unos encuentros necesarios para la dramaturgia que necesita el país. Voy a hablar un poco de eso más adelante. Bueno, ya más o menos escucharon como de dónde vengo, más o menos un recorrido así rápido de lo que he venido haciendo en estos años. Y paradójicamente, pues creyeron que yo venía de Medellín, pero yo vengo de Cali, ¿cierto? Estoy aquí en Cali retornando hace un año y tejiéndome, o más bien retejiéndome, ¿no? Utilizo mucho esa metáfora últimamente porque es esto como de hilarse y deshilarse para encontrarse. Pues Mito, Leyenda, Historia es un recorrido que vengo como a compartir con ustedes desde los tránsitos posibles para crear dramaturgias en el aula. Digamos que llego al instituto, a una escuela que pues, tiene esa naturaleza de popular y que estamos constantemente preguntándonos por cosas que tocan muy de cerca esa matriz colonial de la que estábamos hablando hace unos minutos con el anterior ponente. Quisiera pues como recordar que unas matrices importantes en términos de poder y sociológicamente hablando son estas matrices que hablan de colonial y estas matrices que hablan de los patriarcados. Entonces es también importante situar esta conversación en ese lugar, ¿sí? Mi lugar de enunciación es la historia, también es el arte, pero también es la sociología, pero fundamentalmente es como el hecho humano y en este caso el hecho humano de escribir. Escribir y escribir para la escena, que ha sido como este ejercicio de Pacífico con Z. Ahorita voy a hablar de por qué Pacífico con Z y cómo los mismos estudiantes llegaron a esa definición. Fue un ejercicio basado en una pregunta de problemáticas que nos atravesaran históricamente. Históricamente en el tiempo e históricamente en el espacio. Por eso cuando hablamos de Pacífico no solamente nos vamos a referir, al menos en el montaje que proponíamos, a las comunidades afro y a todo, digamos, el entramado de lo que hemos construido hoy en día, que es la región pacífica, como país fragmentado que nos enseñaron que era, 5 regiones, sino entender que hay una matriz también, casualmente, que nos une, ¿sí? Y que si bien hoy estamos divididos en 5 subregiones, pues en la colonia eran otras muy distintas. Y eso no hace que, pues no es una cosa menor, ¿cierto? Esas divisiones también, digamos que configuran unas maneras de pensar y unas maneras estéticas de sentir los lugares. Ahí quiero ser también enfática porque
el proceso de tránsito, los tránsitos que nos llevaron a ir del mito a la leyenda, de la leyenda a la historia, y ir de un lado a otro, pues también nos llevaron a hacernos preguntas profundas sobre el asunto de lo que es la identidad, de lo que es la representación, no sé, de esa trietnia a la que estamos acostumbrados nosotros en este lugar del mundo, porque se dice pues que Colombia es esa mixtura del blanco, el negro y todas las construcciones populares están cifradas en esa trietnia, ¿cierto? Que si el Pacífico tiene más de África, si tiene más de indígena, pues eso no era una ocupación de nosotros. Nosotros y nosotras queríamos era sentarnos a crear a partir de una motivación, y la motivación pues fue apareciendo y fue precisamente hablar de este tema del destierro, de hablar de lo móviles que somos los colombianos, lo difícil que es pensar que nacemos, crecemos y morimos en el mismo lugar, siempre estamos también como en unos movimientos significativos. Últimamente hemos tenido unas migraciones altas, ya no solamente en nuestros territorios, sino digamos, no me gusta la palabra nación, pero usémosla ahí, internacionales. Bien, ¿de dónde nace Pacífico? Ahí van a ver algunas fotografías pues, de la puesta en escena. ¿De dónde nace Pacífico? Pues es un montaje que hicimos para cuarto semestre de actuación el año pasado, y cuando llegué al proceso de montaje había como una urgencia de hacer algo distinto. Era como, no queremos hacer nada más del paro, no queremos nada más de la guerra, no queremos nada más de la violencia, estamos mamados de esta, ¿sí? Y como, ay, hagamos otra cosa. Entonces yo les pregunté, ¿qué es otra cosa? Y me dijeron, bueno, no, algo como de la fantasía. Entonces les dije, bueno, les invito a que pensemos la fantasía nuestra. ¿Y dónde habita nuestra fantasía? ¿Cierto? Aquí vamos a tener entonces que empezar a viajar con estos estudiantes, a pensarnos los mitos, qué es un mito, qué es una leyenda, cuál es la diferencia, cómo determinados mitos pues, digamos, se han actualizado en este proceso precisamente de ¿cómo le dicen a esto? De absorción cultural pues, que ocurrió después de la colonización, ¿no? Entonces, preguntarnos por qué había antes, qué hay ahora y qué queda, ¿no? Y también preguntarnos cuál es el lugar de los mitos y de las leyendas ahora, ¿no? Darnos cuenta que estábamos absolutamente distanciados de ellas, es decir, eso es como un cuento que alguien me contó y es bacano, pero yo no sé finalmente quién es el personaje ni a qué representa, sino que a mí me lo enseñaron en el colegio y me contaron una historia y hasta ahí. Encontrar entonces que había un agotamiento de ellos frente a los temas que ya venían trabajando, precisamente porque el énfasis de lo popular implicaba que trabajáramos lo cotidiano, y lo cotidiano pues estaba siendo bastante denso. Y bueno, eso indudablemente para la salud mental de todos estaba siendo un poco agotador, ¿no? Preguntarnos por la fantasía era entonces una cosa muy rara, porque era cómo no volvernos cuenteros de los cuentos que ya nos contaron, cómo no limitarnos a contar la misma historia que ya nos contaron. Podemos crear más allá de esa historia, podemos agarrar un fragmento de esa historia. Realmente hay un fundamento histórico en esa leyenda o en ese mito, y lo puedo descubrir y puedo jugar con él. La palabra jugar apareció muy rápidamente, porque no queríamos como una historia aleccionadora sobre el proceso de colonización, los malos y los buenos, los blancos que vienen a matar a todo el mundo. Pues eso ya no lo sabíamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podíamos hacer de diferente? Y ahí aparece un elemento clave, que es todo esto que nos dejó el legado del maestro Enrique Buenaventura, donde él, a través de unos textos pues, que yo tenía por ahí como escarbados en mi mochila de vida, ¿no? Ahí había como un texto que me encontré, como que recuperé, y hablaba de esto que pongo entre comillas, la reconquista de la dramaturgia del actor. Y particularmente él dice como, hacia 1984 él decía como es importante que se reconquiste esa dramaturgia
porque es allí donde podemos darle sentido a nuestras dramaturgias propias. Él en ese momento decía, hago un llamado a que nuestro país empiece a pensar esas narrativas, esas narraturgias diríamos también, en clave de la afirmación de lo propio y en clave de darle sentido a eso que nos conecta como humanos. Bien, bueno, la pregunta por lo popular, siempre allí, siempre presente, puesto que pues, el trabajo de nosotros se basa en eso, en cómo podemos llevar estos temas también a todo público. Siento que lo popular también está enraizado en que todo el mundo también capture el mensaje, entienda, reciba, procese y tal vez construya su manera de verlo, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa también que me parece importante porque también voy a hablar de los cuerpos en este proceso y era la creación post-pandemia. Yo no sé si estamos en el post-pre, no sé si todavía estamos. ¿Cómo que 10 minutos? Pero yo sí creo que perdimos una gran cosa y fue como el asunto del cuerpo en medio de la formación actoral. Llegaron chicos que habían visto expresión corporal a través de un computador, entonces imagínate tú lo que traían en sus cuerpos también y un poco como empezar a romper ese cuerpo cansado, sentado, agotado que se veía cuando ellos entraban en las aulas. ¿Sí? Los momentos formativos entonces empezaron por eso, por recuperar estos cuerpos que ya habían sido mediados por un aparato tecnológico, pero también para aprovechar eso y recuperar esos cuerpos desde una construcción poética, como que las imágenes realmente que se lograran, como la propuesta que ellos empezaran a elaborar de sus personajes, de sus escenas, porque cada uno, digamos por equipos, trabajaron una escena, la construyeron, la escribieron desde la comprensión de qué situaciones se querían reflejar allí, qué conflictos, pero también qué material de elementos de colonizadores y qué material de elementos de cómo estamos leyendo esta parte de la historia. Bueno, la búsqueda de la fantasía ya hablé de ella, y el punto de partida fue la leyenda, que en este caso fue la leyenda del descubrimiento del Océano Pacífico. ¿Sí? Para eso, entonces, sigamos adelante. Empezaron los tránsitos, ¿cierto? No había una preocupación geográfica, no es entonces el mapa limitado, sino como entender que el Pacífico es una cosa que tiene que ver con la idiosincrasia, y la idiosincrasia pues tiene unas formas, pero a veces y principalmente son formas que corresponden a lo subjetivo. Entonces, digamos que era romper un poco las fronteras y entendernos como una región bastante diversa, bastante amplia, que para el caso de la historia que habíamos escogido implicaba que nos devolviéramos hasta el momento en que llegaron a Panamá y empezaron a encontrarse también con una indígena llamada Nayans, y que en ese tiempo Panamá era nuestro. ¿Cómo así? ¿Cierto? Entonces me sorprendía ver que mis estudiantes no sé si no recordaban esa historia o no se la sabían. De todas maneras había que empezar por ahí. Entonces empezamos a conectarnos con el presente. ¿Qué estaba pasando en el presente para ese momento? Un montón de gente navegando por allá, cogiendo mar por el Darién, no sé si vieron eso. Entonces empezamos a explorar sobre esa cogida de mar en el Darién, que es como la primera imagen que vimos allá. ¿Y qué podía pasar si estos personajes naufragaran y descubrieran el Pacífico y llegaran allá, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer como esas líneas de tiempo, pasado, presente, volver al presente, unos viajes constantes en esas improvisaciones, digamos, y entonces Pacífico nace primero con esas imágenes de Darién, luego se va en un sueño, se naufraga uno de los personajes, se va en un sueño y se encuentra con toda la magia del Pacífico, pero la magia del Pacífico no es la magia, la belleza, también es lo indígena, quien defiende su territorio, pero lo defiende ¿con qué? También con magia, ¿cierto? Entre otras muchas cosas. Entonces, una de las cosas, pues para jugar con la historia hay que leerla, ¿no? Nos tocó leer de cero, historia, libros así gordos, de cómo fue la conquista, no sé qué. Y dentro de eso nos encontramos entonces otro material, mitos y leyendas de estas zonas, ¿no? Y encontramos un mito muy bello
que luego aparece por allí, ya les voy a mostrar. Construimos una escaleta donde el mito viajaba a la leyenda y se convertía como en un epicentro importante de esa fantasía. El mito era el mito de Abeiba, que para el caso de nuestras comunidades en Vera, arriba al norte, que se comunican con Panamá, pues es el mito que tiene que ver con el nacimiento de los ríos, del agua, de la vida misma, de la naturaleza, ¿cierto? Y bueno, empezamos a hacer intervenciones colectivas, como a espacios, a visitar espacios naturales, a comprender esa relación con ese elemento pues, de la naturaleza. Y al mismo tiempo conservamos el escenario tecnológico. Es decir, siempre tuvimos un espacio virtual donde poníamos referentes, cosas que nos preguntábamos, arrancamos con algo que eran preguntas y cuerporelatos, que era como hablar un poco de los cuerpos y cómo nos íbamos sintiendo a lo largo de los ensayos, puntos de vista escénicos, y algo que queríamos hacer con mucha claridad era generar una experiencia para el espectador, que se sintieran en el pasillo. Digamos, acá están pues aquí naufragando, entonces aparecen como todas las escenas que van mutando. Si quieres pasemos a la siguiente. Aparecen ya los personajes fantásticos, que para este caso decidimos como hacer un poco la inversión escénica para la comedia del arte. Los personajes grotescos aparecen con máscara, pero aquí para nosotros era la fantasía la que aparecía con máscara. Entonces los de arriba son los dos españoles locos, perdidos, que aparecen en el sueño a tratar de guiar a otro que está más perdido que ellos. Entonces aparece como el juego cómico, y también aparece pues, un personaje que trae la muerte, pero también trae todo el componente ritual, simbólico, y digamos desde las comunidades indígenas y afro, y cómo representamos la muerte. Sigamos. Bien, ahí ya encontramos otro personaje fantástico, la Beiba. Bueno, lo que hicimos fue tratar de que la metodología de improvisación teatral fuese caminando al mismo tiempo que la escritura. Entonces íbamos haciendo improvisaciones, de las improvisaciones marcábamos unos diálogos, unas cosas importantes, unas preguntas, las voces que queríamos, y cuando digo voces es directamente los diálogos que queríamos que tuviera cada personaje, y eso nos obligaba a hacer un estudio profundo. No es fácil como hacer la búsqueda del personaje fantástico, no es nada fácil, estamos muy lejos como de la fantasía propia. Me sorprendió encontrar esa distancia tan grande que tenemos. Sabemos más, no sé, del mundo de Alicia en el País de las Maravillas, de los multiversos, que de nuestros propios mitos y demás, ¿no? Es clarísimo eso. El mundo de los negros, ¿no? Como aquí el sabor, no sé qué, aquí experimentamos muchísimo con música propia, hecha por amigos que venían, invitamos a la sonoridad de la obra, pues estuvo como muy, como que queríamos generar la experiencia para el público. Entonces la sonoridad, la luz, el color, las tonalidades pues tienen mucho de la construcción que ellos mismos lograron en el tejer esta historia. El tema de las semillas, de sembrar, por allá está David enseñándole a sembrar a las nuevas generaciones, a los niños, ¿cierto? Entonces, bueno, te queríamos también como estos son, también por ejemplo ese barco está construido con puras semillas. Ellos mismos fabricaban, como que traían las propuestas, iban encontrando qué de simbólico tenía el tejido, qué de simbólico tenía la semilla para las comunidades. Estoy hablando siempre como de ese diálogo en la idiosincrasia que íbamos a encontrar. Y qué funcionaba y qué no funcionaba, ¿no? Hubo un momento en que hay que hacer un ritual. ¿Qué diablos? No sabemos hacer rituales. Hay que invitar a un chamán, venga, traigamos al chamán y hablemos del ritual y qué es esto y qué es. Cada cosita de la obra finalmente ellos la consolidaron, fue como desde su búsqueda. Y no desde la réplica, quiero decir, no era una réplica, era el ritual de este momento, con esta particularidad de ese viaje entre el mito, la leyenda, y cómo el mito se convertía más bien como en un mensajero de los nuevos tiempos, ¿no? Y cuando hablo del mensajero era porque, digamos que lo último que ellos querían como poner allí era como todos estos mitos y estas leyendas vinieron a revelarse, porque
Así como nosotros, ellos están cansados de que siempre se hable de lo trágico que está ocurriendo en el país. Y es importante, porque hay un asunto de la memoria fundamental allí, y es el rescate de, pues, de lo que estamos haciendo con los procesos simbólicos frente al conflicto armado, la violencia, pero también es fundamental rescatar nuestra fantasía, porque si no, ¿con qué vamos a coger el mundo? Como esa es la pregunta, ¿no? Nos vamos a quedar cogiéndola con el dolor, agarrándolo con las lágrimas. ¿A qué horas lo vamos a agarrar con la imaginación y con los otros instrumentos poderosos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que finalmente concluimos que nosotros, yo estoy aquí solamente como una vocera del grupo, se trató entonces de explorar la historia más allá de cómo nos la han contado, qué más podemos hacer desde allí, qué más podemos estallar, ¿sí? La historia es simplemente una semilla, y desde ahí el concepto semilla es toda la potencia que puede ser un árbol, una flor, un fruto o simplemente un tallo, ¿cierto? Aprovechar la fantasía como condición de posibilidad, y aquí la expresión condición de posibilidad tiene una intención absolutamente histórica, porque es un concepto que viene de la historia de los subalternos, es decir, de esa historia de los, no de los héroes, sino de los de abajo. Y también es la condición de pensarnos, como lo decía hace unos momentitos, qué más le podemos ofrecer al espectador, más allá de mostrarle la cruel realidad que ya la estamos viendo, que es importante hacer reparación, pero también podemos reparar desde otros lugares, y esa era la invitación. Y finalmente romper, entre comillas lo pongo, porque pues no es el acto de romperlo, pero sí, no arrancar desde el texto, arrancar desde la intención y mirar cómo construíamos unos textos para formar estos actores en algo que yo denomino la imaginación, que es como voy a imaginar, voy a crear acciones desde allí y voy a potenciar algo que también quiero insertar en lo que voy a mostrarle al público, lo voy a dejar tocado con algo, ¿no? Y de alguna manera todo el que vio Pacífico o salió hablando de la belleza de los colores, o de qué linda la música, o de qué linda la exposición, pero sí fue una experiencia basada en el placer. Allá es que voy, ¿no? El placer también es bienvenido para hablar de la memoria del país, y necesitamos también hablar más desde el placer. Esa es la invitación. Creo que ahí ya termina. Esas fueron como algunas referencias, no las puse en APA, me perdona. Descubrimiento del Océano Pacífico, escrito por un historiador, por aquí, como bastante local. Notas sobre dramaturgia de Enrique Buenaventura, a Javier Ocampo López, que es pues un duro ahí de las leyendas y los mitos en términos antropológicos históricos. Una música bellísima que nos compartió un grupo de amigos cercanos, que es Majagua Ensamble, por ahí está. Y bueno, todo el tema pues, de revistas escénicos de Ambogar, y pues ahí está. Creo que ya ahí les regalo pues como información general, no quise hacerlo muy denso. Igual está mi correo, si alguien quiere escribirme, bienvenidos, estoy para continuar este diálogo en cualquier espacio, y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy alumna de cuarto semestre de Artes Escénicas, entonces de alguna manera esta apuesta me llegó, por así decirlo. Estamos en un montaje, entonces como que todo esto del buscar y del generar un vínculo como profesor-estudiante me parece bastante importante, más desde algo que hiciste como en respuesta a una necesidad que tenían los estudiantes. De pronto a veces como profesores no queremos renunciar a lo que nos mueve a nosotros, pero a veces es importante decir qué los mueve a ellos. Entonces mi pregunta también va hacia ¿qué les puedes decir a esos profesores que no quieren renunciar a ellos mismos, pero que también quieren generar un vínculo con sus alumnos? ¿Desde dónde empezar? También como licenciados, de alguna manera que nos estamos formando, es importante saber desde dónde. Hay dos llaves fundamentales. La primera es la empatía. Y pues la empatía
pues te la puedes buscar como siendo la profe chévere y no sé qué. O te la puedes buscar simplemente conectando con la afectividad del estudiante. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al segundo. Vamos a escuchar. Y escuchar no solamente con los oídos, hay que escuchar mucho con los ojos. Hay que escuchar esos cuerpos que llegan cansados de la pandemia, que no quieren mover un pelo, que están como bloqueados. Hay que escuchar esos cuerpos que llegan con problemas desde sus casas. Hay que escuchar esos cuerpos que llegan, no sé, producto de un abuso sexual. Les digo, es así. Y no necesito escuchar la historia de mi estudiante. Ay, entonces, y te violaron así, te hicieron así. No. Yo simplemente escucho un cuerpo y cuando lo pongo allí en escena, pues también me atrevo como a jugarle a ese cuerpo. No siempre la escucha es sentémonos a hacer una hora de esto, sino también observar mucho. Preguntar, siempre. La pregunta, vivimos como la vida sospechando. Entonces él hizo esta cara, entonces está aburrido. Entonces bostezó, ya lo cansé. No, preguntarle directamente, ¿estás cansado? ¿Estás aburrido? ¿Te quieres ir? La pregunta siempre es un buen aliado. Entonces, escucha, observación, pregunta, siempre eso para poder generar un ámbito de confianza, porque necesitamos confianza para crear también. Confiar en nosotros y confiar en que podemos todo. Hola, bueno, mi pregunta es un poco más técnica. En general, cuando he trabajado como en grupos, como que todos tenemos diferentes movilizadores y son muy poderosos, son grandes intereses y grandes pasiones, y traemos también muchísimos conocimientos. A veces son conocimientos que ni siquiera estamos conscientes que tenemos, y para algunos rituales y para algunos holgorios están bien, ¿sí? Porque no tienen la pretensión de ser una pieza escénica. ¿Cómo fue o qué consejos tienes para depurar y para ir como estrechando, después de que tanto se amplía, cómo ir estrechando y cómo ir logrando hilar, ¿sí? Tejer una obra que tenga lo justo, pero que siga siendo fiel a tantas pasiones y tantas necesidades expresivas de un grupo entero? Fomentar espacios de debate. Y aquí también tengo que decir que me tocó empezar como a empujar eso del criterio, ¿no? Porque nos acostumbramos a que yo hago lo que me diga el director, yo hago lo que me diga el profesor, yo obedezco y eso está bien. Pero cuando abrimos espacios de diálogo, entonces hay un silencio absoluto porque de pronto la profe dice que yo dije algo mal. Entonces ahí, eso es una ruptura fundamental que hay que hacer para poder permitirle al otro que haya un debate. Lo otro es, enseño tanto a aceptar la propuesta del otro como a renunciar a ciertas cosas de la mía, ¿no? Porque también vamos a encontrar esos momentos donde alguien quiere imponer, alguien tiene una idea más fuerte y alguien la va, ¿sí? Y lo otro es, claro, habrá momentos en los que tengo que renunciar, pero también habrá momentos en los que tengo que entender. Porque también me encuentro con renuncias muy rápidas. Entonces yo le digo, eso en escena no funciona. Bueno, entonces lo cambio todo. No, que no te funcione esto, o sea, tu trabajo es buscar más estrategias. ¿Qué te pasa? ¿Sí? Cálmate, no es eliminar, no hagamos lo que la política hace, ¿cierto? Entonces llega un nuevo alcalde, borra todo, llega otro alcalde, borra todo. No, defiende tu idea y también acepta tus renuncias. Eso es un trabajo pues como de filigrana, eso que me estás entendiendo allí. Porque pues hay que enseñarnos también a pensar con criterio por qué funciona y por qué no funciona, ¿sí? y a renunciar más allá del ego, a renunciar porque es que funciona la escena, y la escena es un tercero, estamos construyendo un tercero, ese tercero se sostiene de muchos lugares, también desde mis renuncias, eso. Gracias.